Bueno, buenos días compañeros. Aquí saludándolos otra vez su amigo Marco Jaramillo, supliendo al profe Jonathan, que creo anda de vacaciones. De aquí me dejó encargado el changarro, entonces pues aprovechando, les voy a hacer un pequeño resumen de un personaje que nos dejó la maestra Carol para su clase de sociología. Hablar en relación a la vida y obra de Carlos Marx. Entonces, pues les haré una pequeña introducción y ya luego les seguiré hablando sobre las aportaciones que hizo este famoso personaje sociólogo, científico, abogado, intelectual, escritor, periodista. Bueno, ya nos faltó que fuera mecánico, pero de todo hizo este Carlos Marx y trascendió así en su ejercicio, ¿no? Fíjese que un dato muy curioso que yo encontré aquí pues, haciendo una investigación es que le solían apodar o tener el seudónimo de Maurice. Entonces, pues, para no caer en datos erróneos, pues aquí yo le checaré algunas pequeñas notas que realicé de investigación. Entonces, tenemos que el nombre completo y adecuado de Carlos Marx es Carlos Heinrich Marx, que nació en Alemania el 18 de mayo, el 5 de mayo de 1818, en Travis, y que murió en Londres, Inglaterra, el 14 de marzo de 1883. Durante su vida procreó de 7 a 8 hijos, no se sabe con exactitud porque al parecer el último varón no se le puso el nombre, no fue reconocido. Bueno, hay una controversia, ¿no? Ahí que tuvo entre 7 y 8 hijos. Y tenemos también que dentro de sus obras más importantes es el Capital 1, 2 y 3 y también la teoría sobre la plusvalía. Algunas de sus frases más famosas son: el hombre es el ser supremo para el hombre, la peor lucha es la que no se hace, y sobre todo, que es la mi favorita, la de la religión es el opio de los pueblos. Acerca de su concepto de la sociedad humana, nos dice que el sujeto real que ejerce el acto educativo de la producción de su propia vida en todas sus formas, empleado por los materiales mediante la elaboración de los recursos, problemas sociales, brindados por la naturaleza que forman parte. Es decir, estos conceptos que nos aporta Carlos Marx, como la mayoría de su teoría, pues es media confusa, ¿no? No se entiende a la primera lectura que le damos, sino que hay que estudiarlo a fondo, así como también sus teorías acerca de los problemas sociales que afectaban en ese momento su contexto de la revolución industrial, que fue un acontecimiento y un proceso de transformación económico, social y tecnológico que se presentó en Europa a fines del siglo XVIII y que duró aproximadamente 80 años en Inglaterra y posteriormente se fue divulgando hacia los demás países de Europa. Por lo que hay que leer con mucho cuidado estas teorías de Karl Marx para no equivocarnos, ¿va? Pero en lo básico él nos hablaba sobre los problemas que se presentaban en la desigualdad de las clases sociales entre burgueses y obreros. También se hablaba de cómo poder solucionar estos problemas y, y, nos decía que una de las soluciones podría ser que existiera una clase o una sociedad sin clases sociales. Es decir, que, que desaparecieran todos los estamentos, todas las clases sociales y que existiera un comunismo, ¿no? Es decir, en el que todos practicaran y que posteriormente a esta fase, una etapa superior sería el, el socialismo, en el cual ya desaparecerían todas las clases sociales, sería la dictadura del proletariado y ya con esta, pues se evitarían muchos de los problemas que se presentaban en la desigualdad de las clases sociales. También dentro de sus teorías, los conceptos que aporta
son precisamente el de las clases sociales, ¿no? El de la desigualdad entre ellas, los estamentos, la burguesía, el proletariado, la dictadura. Esos son los conceptos que aporta él y sobre todo las divisiones que hace de la historia, ¿no? En la cual nos dice que hay un comunismo primitivo, el esclavismo, el feudalismo, el burguesismo, el socialismo, bueno, perdón, el comunismo y posteriormente el socialismo. Dichas etapas han sido estudiadas por varios autores y las han ido clasificando de diversas formas, ¿no? Y las ventajas y desventajas que tenemos de este contexto histórico es de que existían muchas cuestiones que permitían que esas sociedades se interpretaran los acontecimientos y que como era un periodo de mucho cambio en la humanidad y principalmente en Europa, gracias a las ideas de Adam Smith, de Federico Engels, que fueron los que influenciaron a Carlos Marx. Incluso él se fue después de haber estudiado en la Universidad de Rusia y ser de origen alemán, se fue a vivir a Inglaterra, donde desarrolló sus teorías junto con Federico Engels. Pero esas son las ventajas que se presentaron en ese contexto social, ¿no? Que vivió influenciado por muchos autores, ¿no? Inclusive formó varias asociaciones comunistas por toda Europa, fue perseguido social, inclusive vivió mucha pobreza, ¿no? Y al momento de escribir, inclusive en algunas cartas que le mandaba a Federico Engels, le decía que no tenía dinero ni para comprar papel ni tinta para seguir escribiéndose. Y además de que le decía que su familia estaba pasando por etapas muy severas de pobreza. Inclusive algunos de sus hijos se menciona que murieron de hambre, ¿no? Bueno, sin más por el momento, quedo de ustedes, por siempre suyo, Marco Jaramillo.